Este me interesa mucho. Claudio Murcay dice: esta semana la Corte de Alabama definió a los embriones para tratamiento de fertilidad como niños congelados y los argumentos legales fueron basados citando la Biblia. No sé si, mira, no creo que haya citado la Biblia porque la Biblia no menciona nada de esto. La Biblia, contrario a lo que dicen los fanáticos religiosos, en ningún momento dado dice cuando un niño es un niño. Hay indicios en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos hacen creer que igual que en Roma o en Grecia, en otras muchas culturas, los niños no se consideraban como tales sino hasta tiempo después de su nacimiento. Y la lógica es la siguiente: como tantos niños morían al nacer o en los primeros meses o días o semanas después de su nacimiento, no se les daba calidad de personas sino hasta que habían pasado 40 días o 4 meses, en fin, son lapsos variables, pero donde los padres ya tenían cierta garantía de que el pequeño iba a sobrevivir. ¿Ok? Un indicio que hay muy claro, y no me acuerdo en qué libro es de la Biblia, pero lo voy a poner aquí ahora en el segmento. En la Biblia se establece que si una persona ataca a una mujer y mata al feto que lleva, es decir, mata al niño no nacido, tendrá que pagar una multa determinada. O sea, no es como si fuera una persona, porque si mata a la mujer será muerto, o pagará una multa mayor al marido, porque el marido era el dueño de la mujer, lógicamente. Entonces, en 2 o 3 puntos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, queda claro que no se le daba la calidad de persona a los no nacidos, y que se les daba la calidad de persona cuando no lo sabemos. En el Nuevo Testamento ni siquiera se toca el tema. Es decir, toda la obsesión del aborto que procede del protestantismo estadounidense, como ya lo conté, me parece, en nuestro plan contra el aborto, hicimos un vídeo que es un plan contra el aborto, es una obsesión de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Y es que hay otra cosa, mira, no podía haber mucha legislación, ni siquiera religiosa, contra el aborto antes de esa época, porque era muy difícil que las mujeres abortaran, que consiguieran métodos eficaces para interrumpir el embarazo. Era imposible. Había todo tipo de supersticiones y de cuentos y de historias, y tomas esto y te metes en agua fría y tomas tal té. Y la gran mayoría de los abortivos supersticiosos o que te indicaban las tradiciones no servían absolutamente para nada. No es sino hasta el siglo XIX, siglo XX, cuando empiezan a existir mecanismos eficaces para que las mujeres puedan dar por terminado un embarazo no deseado. Y ahí es donde entran los fanáticos. Pero antes no, antes es que no era un problema social, no era algo que ocurriera, no era algo. ¿Sí? Y eso es algo que la gente olvida. Bien, ahora, con respecto a la decisión de Alabama, se ajusta a las creencias religiosas estadounidenses actuales, esto sin duda alguna. Y es preocupantemente estúpido. Te voy a decir por qué. Todos los que hemos discutido del tema del derecho de la mujer al uso a su propio cuerpo con los fanáticos, hemos visto que no se les puede convencer de la idea de que la madre, como mujer, como ser humano que ya está allí, como ser humano que ya funciona, que ya tiene realidad, esperanzas, sueños, deseos, gustos, disgustos, preferencias, proyecto de vida, conciencia de sí misma, pues tiene un poco más de derechos que una masa de células que todavía no tiene ni conciencia, ni proyectos, ni nada. Y que no se le puede imponer a una mujer la obligación de llevar a término un embarazo si así no lo desea. Obviamente a partir de cierto momento se puede percibir que hay la capacidad del ser en formación de vivir independientemente de la madre, y en ese momento ya no se le puede, ya tiene una entidad como persona o como prepersona quizás. Entonces, ellos afirman, basados única y exclusivamente en sus creencias, que el solo hecho de que un espermatozoide entre en un óvulo y se mezclen
los genes, la carga genética de ambos gametos, cosa de la que no sabían ellos y que les informó la ciencia, porque ellos de genética nunca les interesó, que a partir de ese momento es una persona idéntica a la madre. Y esto nos mete en un lío enorme. Por ejemplo, el 30% de los niños, si a esos les llamas niños, el 30% de los embriones o de los óvulos fecundados son arrojados del cuerpo de la mujer naturalmente en los primeros días. El 30%, es decir, Dios provoca el 30% de los abortos. Si esos son niños, Dios mata al 30% de todos los niños que nacen al año. Lo cual pone en un aprieto a Dios, porque francamente no hay abortero ni abortista que pueda clamar para nada tener esas cifras absolutamente delirantes de genocidio. Porque Dios, con esta visión, si los embriones son niños, los embriones nunca se agarran, nunca se implantan, se implantan en el útero y empiezan a desarrollarse, sino que son arrojados en el siguiente descarga menstrual de la madre, pues Dios mata niños, mata muchos más niños de los que jamás habíamos podido imaginar que mataba. Es un genocida pediátrico absolutamente delirante. Son niños, es que el concepto niño no lo puedes llevar a extremos. Hay un punto en el que podemos discutir cuál es, en el que una masa de células se puede empezar a considerar un niño, pero no desde el momento de la concepción, porque tienes una serie de problemas éticos además del tamaño del mundo. A toda mujer que practique el sexo se le debería controlar. Tú ríete del cuento de la criada. Se le debería controlar cuidadosísimamente, porque si el óvulo fecundado no se implanta en el útero y no llega al fin de su desarrollo para el parto, hay un asesinato. La mujer debe, con esta visión de los tribunales de Alabama, la mujer debe cuidar cada óvulo fecundado como si fuera un bebé que ya nació. Y si no lo hace, si bebe o se va a saltar con pértiga, porque es lo que hace, el día después de haber practicado el sexo y un óvulo resultó fecundado y está practicando el salto con pértiga y por tanto el embrión, el óvulo no se implanta en el útero, pues es culpable de asesinato. Pero entonces la vigilancia que deberías tener sobre cada mujer, cada vez que practique el sexo, sería de niveles más que soviéticos, más que nazis, más que norcoreanos. Esa es la puerta que abre Alabama. No creo que la tengan abierta mucho tiempo.